Hola amigos, buenos días. Nos habéis preguntado muchas veces cuánto duermen los perros, cuánto debe dormir, cuánto duermen y con qué sueñan los perros, con qué sueñan los perros cuando lloran, con qué sueñan cuando tienen pesadillas, qué hacer si mi perro tiene pesadillas. Es decir, hay tantísimas preguntas alrededor del sueño que hemos decidido hacer un vídeo solamente dando respuestas a tantísimas preguntas que nos hacéis sobre ese tema. Y nada, sin enrollarme mucho más, en el vídeo os las cuento todas. A la pregunta de cuánto tiene que dormir un perro, pues lógicamente va a variar en función de su edad. Los cachorros es normal que como media duerman diariamente 18 horas. Y esto es muy importante para un cachorro porque es donde acaba el desarrollo de toda su capacidad neuronal, lo que luego se va a demostrar en procesos como el aprendizaje, en procesos como la sociabilidad del perro, etcétera, etcétera. Es decir, cuando duerma menos que eso, nos tenemos que preocupar porque no es bueno. En cambio, ya un perro adulto, pues la media baja a las 12-14 horas y vuelve a subir de nuevo en los perros que son pues ya muy ancianos, que vuelven otra vez, digamos, a la infancia, a dormir casi 18 horas diarias también. ¿Cómo es el sueño de los perros? Pues mirad, los perros normalmente duermen, aunque lo veáis todo el rato durmiendo a vuestro perro, en verdad, dormir, lo que es dormir, duermen 5 a 20 minutos seguidos, que es, digamos, una fase de sueño más profundo, y luego eso lo alternan con unas fases un poquito más cortas, entre 5 máximo 10 minutos, que es lo que se llama sueño de vigilia, donde sus sentidos pueden estar un poquito más activos. Es el momento en que a lo mejor pasas y el perro levanta la cabeza. ¿Por qué? Porque sus sentidos vuelven a estar activos. Vuelven a estar, aunque lo veáis echado y que no parece que no se entere de nada, su cerebro sigue estando al máximo de alerta. Pero ya os digo, va alternando una fase con otra. Luego nos preguntáis, ¿sueñan los perros? Pues claro que sueñan, de hecho sueñan igual que nosotros. ¿Y esto cómo se sabe? ¿Esto te lo estás inventando o en qué consiste este tema? Pues simplemente se ha visto pues midiendo las ondas eléctricas que tiene el cerebro y se ha visto que coinciden muy mucho con las ondas cerebrales que tiene el cerebro humano cuando duerme. De hecho, se observan incluso hasta las mismas fases más de vigilia y las fases más de sueño profundo, que son las fases conocidas como fase REM. Esto viene del inglés, es de Rapid Eye Movements, que son los movimientos rápidos de los ojos. Es decir, es la fase del sueño donde, si os fijáis, tanto en las personas como en los perros puedes ver que los ojos por dentro del párpado que está cerrado se mueven muy rápido. Esto es significativo o indicativo, mejor dicho, de que el perro está en la fase profunda de su sueño. Y os preguntaréis, ¿y con qué sueñan los perros? Pues no hay pruebas científicas exactas para decir con qué sueñan los perros, básicamente porque no les podemos preguntar ni nos lo pueden explicar. Pero sí que parece, por los gestos y movimientos que hacen, porque esto sí que han habido estudios que se han dedicado un poco a estudiarlo, que sueñan con las fases de su vida más próximas, más cercanas, es decir, el día anterior o el día o 2 o 3 días anteriores como máximo. Es decir, parece que recuerdan mucho tu cara, especialmente los cachorros. Es el momento que parece que durmiendo incluso te lamen. Esto se ha visto con bastante asiduidad. Se ha visto también que sueñan con la comida, de hecho pues muerden y demás, y pues reproducen de una manera u otra lo que han estado haciendo durante el día. Es también frecuente que nos preguntéis con qué sueñan los perros cuando lloran. Pues bueno, esto es algo que ya ronda a veces un poquito lo patológico. El que notéis que vuestro perro gime o como que llora un poquito mientras duerme suele darse en las fases de vigilia, esas fases que os he dicho que están entre las fases de sueño más profundo. En estas fases de vigilia no es extraño que el perro, pues si tiene algún dolor, pues gima. Si durante el día se ha visto en una situación de estrés, es decir, se ha visto involucrado, por ejemplo, en una pelea de perros, si ha tenido alguna riña con los hermanos por la comida, cualquier situación que le haya afectado,
se manifiesta con un gemido, y esto es relativamente normal y frecuente, y de verdad que no os tiene que tampoco que alarmar. Sí que es alarmante que en algunas enfermedades, por ejemplo, no quiero nombrarla mucho, el moquillo, pues sí que veréis que los gemidos durante la noche suelen ser mucho más largos y profundos. ¿Por qué? Porque el virus del moquillo afecta mucho al tejido nervioso, y los gemidos que van a dar pues son gemidos técnicamente de dolor, donde el perro en la fase de vigilia, y muchas veces ya despierto, pero sobre todo en la fase de vigilia, manifiesta un dolor y unas contracciones que le son francamente desagradables. Luego, nos preguntáis también, ¿los perros pueden tener pesadillas? ¿Y qué tengo que hacer si mi perro tiene una pesadilla? Pues claro que tienen pesadillas los perros, por supuesto que tienen pesadillas, igual que nosotros. No sabemos exactamente a qué son debidas, pero ya os podéis imaginar, si sueñan con lo que han tenido el día anterior, pues la pesadilla puede estar muy relacionada con cualquier traumatismo o situación de estrés que haya tenido ese mismo día. Esto se ha visto que es bastante común en perros cuando recién llegados a casa proceden de algún centro de acogida o que han sufrido maltrato. Son perros que de entrada pues tienen mucha facilidad a recordar esa mala experiencia que han tenido, y por lo tanto son perros que tienen pesadilla. Lo que nunca tenéis que hacer con un perro con pesadilla es despertarlo. Esto es contraproducente porque lo aturdiréis, se sentirá muy agredido, y en un momento involuntariamente pues puede desde daros un mordisco a tener miedo, o es una situación francamente desagradable que no vale la pena. Simplemente, si veis que en ese momento se despierta, porque suele ser habitual, porque ya os he dicho que la fase de sueño más profundo duraba entre 5 o 20 minutos y se alternaba con la fase de vigilia de 5 o 10, pues si en esa fase el perro se despierta, pues es justo el momento que tenéis que acariciarlo, hablar un poquito con él, ofrecer un poco de agua si veis que el perro pues le despierta un poco aturdido. Un poco más o menos lo que haríais si vuestro hijo o vuestra hija tuviese el mismo problema. Simplemente recordaros que aquí os dejamos un enlace para que os suscribáis, y que después que os suscribáis pues nos deis o nos hagáis cualquier pregunta, tengan que ver o no con este vídeo, de cualquier problema que tengáis con vuestra mascota. Aquí en donde pone descripción, veréis un corazoncito que pone gracias, que es para un poquito para que nos ayudéis al canal, más que nada para contratar a más veterinarios y que puedan dar el servicio que hasta la fecha estamos dando prácticamente entre 3. Si podemos poner a más gente, pues os podremos responder mucho más rápido. Y por último, pues aquí os dejo, no sé si aquí o acá, más vídeos para que disfrutéis del canal. Nada más, muchas gracias. Gracias por vernos y nos vemos en siguientes vídeos. Que tengáis muy feliz día. Cuidaros mucho. Chao.